Saludos, muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a estas 13ª Jornadas de Pastoral que hoy vamos a celebrar aquí en el Seminario Mayor. Permítanme que salude a todos los que nos siguen a través de Radio Santa María de Toledo y de Canal Diocesano de Televisión, puesto que un año más les vamos a ofrecer la posibilidad de unirse a este encuentro tan importante en nuestra archidiócesis. Comenzamos las jornadas de pastoral en este sitio, como les decía, en el Salón de Actos del Seminario Mayor, un lugar en el que se estudia, se reflexiona y se vive la teología desde el corazón de Jesús. Y lo hacemos aquí porque también tendremos ocasión de alcanzar el jubileo en esta tarde, la gracia jubilar en la Catedral Primada a las 7. Antes de continuar en esta tarde con la ponencia, va a tomar la palabra el vicario para la evangelización, don Miguel Garrigós. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a estas 13ª Jornadas de Pastoral. Comenzar estas jornadas llenos de esperanza, como indica este jubileo, y llenos de agradecimiento a todas las personas que han hecho posible estas jornadas, a nuestro señor arzobispo, nuestro señor obispo auxiliar, los ponentes de lujo que vamos a tener esta tarde, Monseñor Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal, también los lugares que nos van a acoger este Seminario Mayor, la Santa Iglesia Catedral, la Parroquia de San Julián, Colegio Nuestra Señora de los Infantes. Muchas gracias a todas las personas que han colaborado tanto, los medios de comunicación de nuestra diócesis, los voluntarios, especialmente muchas gracias a don Enrique del Álamo por su trabajo de dedicación grandísimo. Así que vamos a disfrutar estas jornadas, vamos a aprovechar. El tema es la encíclica Dilexit Nos. Vamos a profundizar en esta enseñanza magisterial del Santo Padre que tanta luz ofrece para la vida de nuestra Iglesia en el contexto de nuestro sínodo diocesano ya convocado por nuestro señor arzobispo. Así que damos la palabra a don Francisco. Vamos a comenzar rezando la oración del jubileo, que la tenéis ahí, que es un deseo de ser peregrinos de esperanza y de las tres realidades un poco que tratamos con estas jornadas de pastoral, que es volver al corazón de Cristo, volver al corazón vivo de Jesús, ese corazón que nos amó, como dice el Papa en Dilexit Nos. Por otra parte, también volver al corazón de la Iglesia, nuestra Madre, como decía Teresita de Lisieux, la más citada probablemente en la encíclica del Papa: en el corazón de mi Madre la Iglesia yo seré el amor. Y también volver al corazón de cada ser humano, al corazón de toda persona, para, desde el amor de Dios, ser buena noticia para los que sufren. Eso sería como esta vuelta de lo que significa volver al corazón, y que está en toda la clave del jubileo, que está también en toda la clave precisamente también de lo que el próximo fin de semana celebraremos la Conferencia Episcopal Española, que será las jornadas también, primera Congreso de Vocaciones, una respuesta también muy grande por parte de todas las diócesis de España, hablando de las vocaciones, ¿no? Y también, pues, cómo no, nuestra respuesta del sínodo, ya anunciado, ya caminando, ya empezando a dar los primeros pasos, y que lo que queremos es caminar juntos con Cristo. ¿Para qué? Para volver a su corazón, volver al corazón de la Iglesia, nuestra Madre, con Petro y subpetro, y también, cómo no, volver con gozo y alegría a vivir el ser buena noticia para las personas que sufren. Vamos a rezar todos juntos, lo tenéis ahí en este material que se nos ha entregado, donde, como sabéis, el lema es Caminando juntos, volvemos al hogar del corazón. Todos. Padre que estás en el cielo, la fe que nos has donado en tu Hijo Jesucristo, nuestro hermano, y llama de caridad infundida en nuestros corazones por el Espíritu Santo, despierten en nosotros la bienaventurada esperanza en la venida de tu reino. Tu gracia nos transforme en dedicados cultivadores de las semillas del Evangelio, que fermenten en la humanidad y el cosmos
en espera confiada, de los cielos nuevos y de la tierra nueva, cuando vencidas la fuerza del mal, se manifestará para siempre tu gloria. La gracia del jubileo reavive en nosotros, peregrinos de esperanza, el anhelo de los bienes celestiales y derrame en el mundo entero la alegría y la paz de nuestro Redentor. A ti, Dios bendito eternamente, sea alabanza y la gloria por los siglos. Amén. Amén. Bueno, pues sobre la actualidad de la espiritualidad del corazón de Jesús nos va a hablar a continuación Monseñor Luis Argüello, es presidente de la Conferencia Episcopal Española, arzobispo de Valladolid desde julio de 2022 y además, como curiosidad, algunos se habrán dado cuenta ya, es el único ponente de las jornadas de pastoral que ha venido en 2 ocasiones, en 2 años diferentes. En las séptimas, allá por el año 2019, cuando el tema de nuestro curso pastoral se refería exclusivamente a la caridad, y allí pues nos habló de una sociedad que busca el amor y la verdad, nos explicó, ¿no?, cómo es esa llamada a vivir nuestra vocación de cada uno de los bautizados, y por último también terminó explicándonos en qué medida es la caridad fuente de vida para la familia y para la Iglesia. No sé si lo recuerdan. Bueno, esperemos que haya sido el buen recuerdo que tuvo de ese primer encuentro con nosotros en 2019, lo que le haya animado a repetir en este año jubilar. Toma la palabra para hablar sobre la actualidad de la espiritualidad del corazón de Jesús. Buenas tardes. Y voy a empezar corrigiendo a la presentadora. Sí. No he venido por el buen gusto de la anterior vez, sino he venido por agradecimiento a don Francisco, precisamente en este asunto del corazón de Jesús. Aparece citado en la carta encíclica, precisamente por un trabajo vinculado a su presencia en Valladolid, y lo que ha supuesto para nosotros, para nuestra diócesis, el Centro Diocesano de Espiritualidad del Corazón de Jesús, unido a la Basílica Santuario Nacional de la Gran Promesa. Entonces, es ese agradecimiento que es personal por nuestra propia experiencia de amistad y de poder compartir este amor al corazón de Cristo, pero es también el agradecimiento de la diócesis, ¿no? Y lo quiero decir al principio, querido Paco, porque es de justicia elemental. Bien, yo, como no puede ser de otra manera, voy a hablar de la encíclica, pero claro, no contándola así de seguido, ¿no?, sino, bueno, resaltando algún asunto, precisamente para tratar desde ahí de subrayar esa actualidad, una actualidad que tiene que ver con la actualidad de lo eterno. Lo eterno ni es algo que ocurre al final del tiempo, ni es algo que dure mucho. La verdad es que no sabemos muy bien respecto a la duración, ¿no?, porque seguramente tenga que ver con un desbordamiento del tiempo. Pero sí sabemos que lo eterno emerge en la historia. Y el corazón de Cristo nos habla de la encarnación y del misterio pascual. Misterio pascual que es posible por la encarnación. Misterio pascual en el que Jesucristo entrega su vida por nosotros, en el que su costado abierto, una vez resucitado de entre los muertos, permanece abierto. Y el resucitado es el sacrificado para siempre. Y el resucitado se presenta con sus marcas. Y el resucitado se presenta con el costado abierto, con el costado traspasado, del que brota como un manantial una vida eterna que acontece en cada momento del tiempo. De hecho, el Papa Francisco hace un ejercicio en esta encíclica de un recorrido desde la Escritura, los padres de la Iglesia, los monjes, los frailes, los jesuitas, todo lo que supone en el mundo de San Francisco de Sales, Santa Margarita María de Alacoque, aunque no salga el beato Bernardo Francisco de Hoyos,
todo lo que viene después, y de una forma singular, como ya ha sido citado, Teresita de Lisieux, Carlos de Foucauld, los papas citados desde León XIII hasta el propio, claro, Papa Francisco, todos ellos, ¿no? Como que en cada momento el misterio pascual de Jesucristo, el corazón de Jesús, la persona entera de Jesucristo, sigue siendo ayer, hoy y siempre Señor del tiempo, Rey del universo, primogénito de entre los muertos, nuestro querido Jesús. Pero es verdad que, así como cuando surge en el tramo marcado por el tiempo moderno una singular expresión de la devoción, Santa Margarita María de Alacoque, acabamos de celebrar el aniversario de las apariciones en Paray-le-Monial, ¿no? La expansión con San Claudio de la Colombière, los jesuitas, la vinculación que hace San Claudio de la Colombière de la devoción al corazón de Jesús, tal como la recibe, la acoge y la ofrece Santa Margarita María de Alacoque, y los ejercicios, la tercera semana de los ejercicios, el affectus de los ejercicios, pues tiene que ver con una época, con esta época que es el tiempo moderno, que ya haya sido al principio, ya haya sido en medio, ya sea en su final, nos está constituyendo un verdadero desafío a la vida de la Iglesia, hasta tal punto de que lo que luego aparece con más fuerza en el siglo XIX y XX, la cuestión del modernismo, la cuestión del tiempo moderno y cómo la Iglesia dialoga con él, es una cuestión que todavía está encima de la mesa de la vida de la Iglesia y de su relación con la sociedad. Pues bien, si en aquel momento, en el siglo XVIII, el jansenismo es un desafío para salir de su rigorismo y, sin embargo, desbordados por el amor del corazón de Cristo, ir más allá de los que podían ser exigencias desde los puños, desde las propias fuerzas, hoy nos encontramos con otro desafío, con el desafío de un secularismo que cada vez más muestra su rostro pagano, su rostro idolátrico, porque en realidad es que la sociedad actual está secularizada, bueno, desde el punto de vista de su desconexión con el Dios único, pues sí, pero desde el punto de vista de la adoración a los ídolos, de las búsquedas de sentidos o de la manera del rechazo de los sentidos, seguramente no. Y entonces aparece un nuevo desafío. Leo en el número 28 de Dilexit Nos. El corazón de Cristo es éxtasis, es salida, es donación, es encuentro. En él nos volvemos capaces de relacionarnos de un modo sano y feliz y de construir en este mundo el reino de amor y de justicia. Nuestro corazón, unido al de Cristo, es capaz de este milagro social. La palabra milagro aparece 2 veces en Dilexit Nos. Uno es la capacidad de dar la vuelta a la tristeza y al dolor que nos produce contemplar a Cristo en la cruz, el milagro de la compunción, en el que entramos en un coloquio de consuelos. Queremos consolar, pero somos consolados. Y queriendo consolar y siendo consolados, somos enviados a consolar a otros. Pero la compunción, ese dolor de amor, por lo que significa el asombro de un Dios que da la vida por nosotros en la cruz, de esa manera provoca una renovación profunda del corazón. Pero este milagro social, fijaros, el corazón de Cristo es éxtasis, es salida, Iglesia en salida, éxtasis, es donación. Nosotros hemos hecho esta propuesta de vida como vocación en la convocatoria del Congreso de las Vocaciones, citado por don Francisco, precisamente con esta intuición.
el secreto, el tesoro escondido del corazón humano es que es don. Luego, sobre ese don, que es una gracia, ocurre una desgracia, la desgracia del pecado. Por lo cual hay como un cortocircuito en el que el corazón humano, que es don, como que se da la vuelta y se lee como posesión, como amor propio, como soberbia. En el capítulo 1 de Dilexit Nos, en el que el Papa nos hace mirar al corazón como lo profundo de la persona, como la belleza de la persona, como su vinculación con el amor, también nos dice que no podemos tener una mirada romántica, porque también en el corazón está lo peor de nosotros. También del corazón surgen pues los desenfrenos y surgen las malas palabras que matan a otros. Pero el corazón de Cristo, al que volvemos y que nos acoge como un buen huésped, en el capítulo 1 de Dilexit Nos, citando a Heidegger, el Papa nos dice que hemos de construir una casa de huéspedes. Es decir, mirar quiénes somos, qué hay en nuestro corazón, para que nuestro corazón, con toda su belleza y con todo su drama, con toda la imagen de haber sido creados por el mismo Dios y con toda la desgracia del pecado, acoge al corazón de Cristo, para que encienda todas sus posibilidades, para que cure las heridas, para que se produzca el milagro, que es milagro social, porque el corazón humano, como también nos recoge la encíclica, no solamente nos permite caer en la cuenta de quién soy yo, sino nos permite caer en la cuenta de un nosotros, que es uno de los asuntos de la época. Celebramos 1700 años de Nicea. Perdonadme que me ponga un poco como un surfista y vaya regateando por los océanos, ¿no? En este caso por el océano del tiempo. En este año santo 1700 de Nicea. ¿Cuál es una de las grandes aportaciones? Además de clarificarnos sobre el misterio trinitario, además de decir Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre, el concepto de persona. Como una palabra, prosopon, que era máscara de personaje, resulta que es persona en relación. Un solo Dios en tres personas. Y esta palabra persona, relación, idénticos y diferentes, esta palabra persona nos explica no solo como un sujeto de conciencia individual, sino como formando parte de un nosotros. Esta palabra persona ha ayudado al crecimiento del pensamiento, de la vida, de las relaciones. Nos volvemos capaces de relacionarnos. Seguimos en el número 28 de Dilexit Nos, ¿no? Pero el tiempo moderno, que con la siembra de la persona, de su dignidad, recoge los frutos de esta gran travesía que es la Edad Media, y entonces surge la importancia del sujeto, de la conciencia, de la dignidad, de los derechos. Pero también surgen las toxinas de la afirmación del individuo, de la reducción antropológica de persona a individuo. El individuo con su autonomía, el individuo con su independencia, el individuo con su desvinculación, el individuo con su poder. Y aparecen las dificultades para las relaciones, las dificultades para la convivencia, las dificultades para disponer el corazón como una casa de huéspedes que pueda acoger el anuncio del corazón de Cristo. Por eso, esta propuesta que vivimos hoy nos ayuda a comprendernos de otra manera. En realidad el Papa lo subraya aquí, pero el Papa en Dilexit Nos, en el número siguiente, nos hace caer en la cuenta con una palabra querida para el Papa Francisco, que es la palabra conectados.
cómo están conectadas las cosas. Pero en realidad la palabra conectados está copiada del Concilio Vaticano II, de Gaudium et Spes, del número 10 de Gaudium et Spes. Los desequilibrios que fatigan al mundo moderno están conectados con ese otro desequilibrio fundamental que hunde sus raíces en el corazón humano. La dimensión personal, subjetiva de cada uno de nosotros, la dimensión relacional y la dimensión institucional, las relaciones que perviven en el tiempo, la relación fundante, el abrazo de nuestros padres en el que fuimos concebidos y que nos hace hijos de padre y madre para siempre, genera en el mismo abrazo una institución, la familia. Con lo cual se descifra lo que somos. No nos podemos explicar solo como un yo individual. No nos podemos explicar solo desde la relación, ni solo desde la institución, sino en su conjunto. Por eso el Papa trata de vincular, de conectar las cosas, los desequilibrios del corazón, las dificultades de las relaciones, los problemas del mundo. Por eso voy a dar un salto a otro número, mucho más adelante, el número 183 de Dilexit Nos, en el que, hablando del asunto de la reparación tan importante en la devoción del corazón de Jesús, él pone un acento, siguiendo en esto a San Juan Pablo II, en la cuestión de las estructuras de pecado primero, pero yo quiero subrayar, así como para luego ahondar en lo de milagro social, en la actualidad de la devoción al corazón de Cristo. Muchas veces esto, la problemática de las consecuencias del pecado, que se hace pecado social y estructura de pecado, como hablaba San Juan Pablo II en Solicitudo Rei Socialis, dice, muchas veces esto se inserta en una mentalidad dominante que considera normal o racional lo que no es más que egoísmo e indiferencia. Este fenómeno se puede definir como alienación social. Quiero que apuntéis esta expresión. Está alienada una sociedad que en sus formas de organización social, de producción y de consumo hace más difícil la realización de esta donación, la donación del principio, el éxtasis, la salida, la donación de sí, el don, la vocación, desde el cual situamos las relaciones y las instituciones. Este fenómeno de la alienación social hace difícil la realización de esta donación y la formación de esta solidaridad interhumana. Y aquí hablamos de un verdadero drama eclesial y social de este momento. Este aprendizaje que estamos haciendo en la Iglesia, especialmente en el mundo occidental, de aprender a ser un pueblo entre los pueblos, de evangelizar y situarnos, habiendo caído en la cuenta de que se ha producido una separación entre Iglesia y sociedad, desde la separación entre Iglesia y Estado y demás, ¿no? Y sobre todo, lo que están suponiendo los elementos de lo que para entendernos llamamos cultura dominante, el triunfo del empoderamiento como categoría de realización personal, la importancia de la desvinculación como ideal de vida libre. Leí hace unos días los resultados de un encuentro que ha habido en Francia en octubre pasado, promovido por la Academia de, más o menos lo que sería en España, la Academia de Ciencias Sociales y Políticas, pero a la francesa, en el que han tenido como asunto este movimiento que está creciendo entre hombres y mujeres europeos, especialmente entre mujeres, pero también entre hombres y mujeres, que es el movimiento Child Free, libres de hijos. Libres de hijos. ¿Cuál es el último paso para la liberación de la mujer? Liberarse de la maternidad. ¿Cuál es el último paso para poder tener una vida libre?
no vernos con la complicación que significan los hijos. Que sí, muy guapos, muy ricos, que fotos cuando les vemos sonríen, ellos lloran, tal y cual, pero luego vaya noche, vaya esto, los fines de semana, aquello, lo otro, la vivienda, las condiciones laborales. Hagamos el elogio de una sociedad sin hijos. El propio Papa Francisco, en la bula de convocatoria del año jubilar Peregrinos de Esperanza, señala como uno de los signos de la desesperanza de la sociedad actual la falta de hijos. Cuando el CIS de Tezanos, de las encuestas de todos los meses, que siempre miramos o los periódicos nos cuentan los resultados posibles de las elecciones, ¿no? Pero la verdad es que pregunta otras cosas, hay que reconocérselo al CIS. Y en uno de los CIS de no sé qué CIS fue, si el de septiembre o el de octubre, se preguntó a gente entre 20 y 60 años qué pensaban de tener hijos. A los de más pequeños, a los de 20 y 40, si en el horizonte de su vida estaba la previsión de tener hijos. Y los otros la valoración que hacían de esto, ¿no? Claro, una mayoría, pero una mayoría muy alta de la gente que contesta esta encuesta, siempre relativicemos el valor de las encuestas, son indicadores, pero es un indicador. Dice, no queremos tener hijos. No nos imaginamos la vida con hijos. Es un asunto serio, digamos, este aspecto. Hablemos de otras cosas. Nosotros tenemos un sistema económico que está de alguna forma consolidado. Es verdad que adquiere un nuevo rostro con lo que está significando en los últimos decenios, largos decenios, la globalización y el liderazgo de la economía por gestores multinacionales. Pero el asunto del capitalismo global, decía yo en el discurso de apertura de la Asamblea de este año, no nos plantea tanto si el capitalismo funciona o no, si lo comparásemos con otro tipo de regímenes, de sistemas económicos, sino qué tipo de humanidad produce, qué tipo de sujeto produce en el productor-consumidor, en la búsqueda del trabajo que pide como novedad, como una de las novedades del sistema económico actual, que para sostener una familia sean necesarios 2 sostenedores. Es decir, que el trabajo remunerado, porque trabajo también es el trabajo no remunerado, esto habría que reivindicarlo, en la concepción católica del trabajo, no solo es trabajo aquello a través de cuya actividad se recibe un salario o se obtiene un beneficio empresarial. Hay otras actividades. Pero bueno, desde este punto de vista, el sistema económico va como ahormándonos de tal manera que pensemos, no es posible vivir de otra manera. Podemos hacer en nuestros corros, cuando nos reunimos como ahora, o cuando hacemos nuestros grupos comunitarios, o cuando estudiamos doctrina social de la Iglesia, o cuando simplemente hacemos un eco de lo que el Evangelio nos dice, y podemos hablar de ideales, de transformación, de solidaridad con los pobres, de vivir de una u otra manera, pero luego tenemos como una impotencia a la hora de lo que puede significar la acogida de los pobres, la venida de los inmigrantes, la situación de la gente que está más o menos tirada en las cunetas de la historia, con unos dolores y con otros, y tenemos una impotencia grande. A lo sumo lo que nos sale es, menos mal que tenemos Cáritas, que está organizado, otro tipo de organizaciones, o en todo caso el Estado. Pero a lo que voy, más allá de esto, es para explicar lo de la alienación social, que es el sistema económico. El sistema político en las sociedades occidentales ha logrado eso que es tan importante, valioso, como es el estado del bienestar. El estado del bienestar que interviene en la educación, en la sanidad, en los servicios sociales, en la asistencia a los mayores, en las pensiones. Y no cabe duda de que es algo valioso, pero genera ciudadanos pasivos,
ciudadanos que lo esperan todo del estado del bienestar. Y en lo que supone, por ejemplo, el mundo de la educación, de la sanidad y de los servicios sociales, un replanteamiento de lo que significa la familia. Porque si los bebés van al sistema educativo desde que tienen 2 meses de vida, y se empieza desde ahí, y si desde el punto de vista del cuidado de los mayores, nuestra propia organización, pues a ver, los centros de día o las residencias o esto o lo otro, se tiene también unas consecuencias a la hora de lo que pensamos respecto a las relaciones y a las instituciones. Con lo cual se genera como una suerte de alienación. En los corros eclesiales, en los lugares donde nos encontramos, en los días marcados en rojo, tenemos unas categorías, unos criterios. Pero cuando salimos a los asuntos de la vida, a los asuntos del comer, a los asuntos de la vecindad, a los asuntos del empleo del tiempo, de divertirnos o de hacer unas cosas u otras, ¿cuáles son las reglas del juego que dominan en nuestra vida? ¿Cuáles son los fines y cuáles son los medios? Porque ahí está el drama de la doble vida, que de una u otra manera se dará siempre en nosotros. No me refiero a la doble vida moral, No me refiero a la doble vida moral que pueda tener con asuntos de corrupción o con asuntos de fidelidad o infidelidad afectiva, sino me refiero a la doble vida en orden a cuáles son los fines y los medios básicos de mi vida. Y si lo son en todos los ambientes, o depende de los ambientes, tengo unos fines y empleo unos medios u otros. De alguna forma en esta tensión estamos todos, también la Iglesia como institución. También la Iglesia que tiene empresas, porque en el estado del bienestar la Iglesia interviene con empresas educativas, con empresas sanitarias, con empresas de servicios sociales. Por ejemplo, el Papa pone aquí un ejemplo tomado de Juliano el Apóstata, si recordáis, si habéis leído la encíclica, que es bien curioso para, en la actualidad de la devoción del corazón de Cristo hoy, releer nuestras organizaciones de acción social. Porque Juliano el Apóstata dice: bueno, yo soy el emperador, fíjate el poderío que tengo, y estos cristianos que son 4 pelaos, resulta que atienden a los pobres y eso les está dando un prestigio. ¿Cómo se aman entre ellos y cómo acogen a los pobres? ¡Qué prestigio! Total, que Juliano el Apóstata monta su Cáritas, Juliano el Apóstata monta su ONG, pero no funciona. ¿Por qué? Porque los cristianos ponían corazón. ¿Nos atrevemos a leer lo que nos pasa hoy? Nuestras instituciones de acción social, que dependen tanto de las subvenciones, que tienen muchos de sus proyectos tan marcados precisamente por cuál sea el programa de subvenciones, que adquieren un tamaño que les hace tener un número como empresa de trabajadores que, por supuesto, tienen que estar con buenas condiciones laborales y hay que seguir ver cómo mantenemos su trabajo. Pero entonces, desde el ejemplo que pone el Papa, nuestras organizaciones sociocaritativas pasarían el test de lo que pasaba en tiempos de Juliano el Apóstata con su ONG particular y la diferencia en la acción social que llevaban los cristianos. ¿No nos viene bien esta categoría que el Papa nos está ofreciendo, que dice en la conclusión: esta categoría me sirve para que entendáis mejor Laudato Si y Fratelli Tutti? Porque en realidad es desde este amor sorprendente del corazón de Cristo, desde esta fuente permanente de vida nueva, donde está la clave de lo que yo quiero decir. Porque fijaros, en el pontificado de Francisco hay como 2 líneas en sus escritos. Unas líneas, digamos, que han tenido un éxito popular, e incluso en los medios de comunicación ajenos a la vida de la Iglesia, que son Laudato Si, sobre todo, y Fratelli Tutti, y en parte Evangelii Gaudium en la Iglesia sí, mucho éxito,
Pero hay otros textos, como por ejemplo Lumen Fidei, una encíclica desgraciada, la pobre, porque con eso de que tiene la autoría de Benedicto XVI y la autoridad de Francisco, ni de uno ni de otro. Y hasta el propio Papa Francisco la cita poco. Y cada vez me parece, valga la redundancia, una encíclica más luminosa. Y en lo que plantea, por ejemplo, Lumen Fidei en su último capítulo de la edificación del bien común, cuando además, querido Miguel, al hablar de la edificación del bien común pone el foco en la familia, y todo lo que ahí se plantea, precisamente en esta cuestión del diálogo con el tiempo moderno, cuando las luces de la Ilustración decaen, aparece de nuevo la luz de la fe. Y la luz de la fe brota de un fuego, que es el fuego del amor del corazón de Cristo. Y desde ahí, esta actualidad, leída ahora desde la alienación social, desde lo que os comentaba, incluso haciendo referencia a este ejemplo de Juliano el Apóstata y la novedad que el amor que brota del corazón de Cristo puede hacer a todo lo que hagamos. Pues les decía estas tres encíclicas, pero luego tenemos Lumen Fidei, Gaudete et Exsultate y ahora Dilexit Nos, que son tres textos del Papa Francisco que van como en el hondón de todo, que van como ofreciéndonos la clave que todo conecta, que van como ofreciéndonos el fundamento y al mismo tiempo el horizonte de plenitud de lo que en los otros textos se nos está queriendo decir. Porque en lo que el Papa Francisco está insistiendo tanto, que es una iglesia en salida, misión, que es unas nuevas relaciones eclesiales y sociales, nuevas relaciones eclesiales, sinodalidad, nuevas relaciones sociales, amistad social y fraternidad. La encíclica que se va construyendo, ya sabéis sus capítulos, nos va ofreciendo en el primer capítulo se nos presenta la importancia del corazón. El mundo puede cambiar desde el corazón. Luego los capítulos segundo y tercero nos ayudan a adentrarnos con fuerza en el significado de la devoción al corazón de Jesús, desde el misterio pascual, desde los textos de la Escritura, los padres, desde la mirada del propio Jesús. En el capítulo segundo, en los gestos de Jesús, que reflejan el corazón, la mirada, el tacto, las palabras, resuena con fuerza el número 22 de Gaudium et Spes, en el que se nos dice que Jesús trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, amó con corazón de hombre. Y son estos gestos, palabras, los que son comentados en el capítulo segundo. En el capítulo tercero se nos hace unir el corazón con toda la persona de Cristo para descubrir su triple amor, y hay un recorrido por los grandes santos que han mirado esto muy vinculado a Gaudete et Exsultate. Esta teología de Dilexit Nos es una teología desde la santidad. Es una teología sin perder de vista la Escritura. No quiero yo que el profesor de Escritura se nos enfade. Y una Escritura que desde los padres, dígase lo mismo de patrología, o una Escritura desde lo que es el magisterio de la Iglesia, pero tiene una connotación muy fuerte. Es una teología hecha desde los santos, desde la santidad, que por supuesto leen la Escritura, acogen a los padres, acogen los textos del magisterio de la Iglesia, ¿no? Y desde ahí, después de habernos presentado todo esto, el Papa dice en el número 91, en los próximos capítulos destacaremos dos aspectos fundamentales que hoy debería reunir la devoción al Sagrado Corazón para seguir alimentándonos y acercándonos: la experiencia espiritual personal y el compromiso comunitario y misionero. Aquí fijaros estos tres acentos: experiencia espiritual personal, la comunión y la misión.
que por otra parte están hoy de plenísima actualidad en la vida de la Iglesia. Es verdad que nos planteamos con fuerza la comunión y la misión. Hemos dicho en el sínodo, crecer en participación en la comunión y en la misión. Pero lo que el Papa nos ofrece es que este crecimiento en la comunión y la misión precisa de una raíz, de un fundamento: beber de la fuente del amor que da de beber. Beber de esa fuente. Y esta experiencia espiritual personal, aquí va a desarrollar lo de la compunción, lo del consuelo, pero sobre todo es lo del encuentro personal con Jesucristo. Me recuerdo ahora la cita que hace de San Francisco de Sales, ¿no? Y como San Francisco de Sales, en las cartas que escribe a la Chantal, a la hora de la fundación de la Visitación, pues San Francisco de Sales invita a entrar en el corazón de Cristo, para en el corazón de Cristo descubrir que están nuestros nombres inscritos. La que luego va a ser santa, la cofundadora de la Visitación, de cómo va a ser esto, que esté mi nombre apuntado en el corazón de Cristo. San Francisco de Sales la ayuda a que pueda entender esto y la ayuda a vivir una experiencia de, entrando en el corazón de Cristo, obtener reposo, de obtener fortaleza, de tener esta renovación de la propia vida, ¿no? Entonces, la actualidad del tiempo misionero que vive la Iglesia pide precisamente que para anunciar la misión, porque ¿cómo va a definir la misión Dilexit Nos? Atraer al enamoramiento del corazón de Cristo. O sea, es lo que llama en el texto, en Dilexit Nos, el sentido de la misión es enamorar al mundo. ¿Qué es ser misionero? Es alguien que da el testimonio de una experiencia que tiene en su vida, que ha experimentado el amor de Jesús, que devolviendo amor por amor experimenta que se ha enamorado de Jesús y que quiere atraer a otros, al mundo, a enamorarse de Jesús. El camino entre la experiencia personal y la salida a enamorar al mundo pasa por la comunión en el servicio, la comunión de los que se saben amados por el mismo Señor, la comunión que brota también de experimentar este nuevo nosotros. Que fijaros, en este camino de recrear ahora, de reconstruir, de reparar, porque la reparación tiene una dimensión social y también señala el Papa que tiene una dimensión personal. Os decía que la travesía del tiempo moderno ha reducido la persona a individuo. La reparación de esta experiencia, que es una experiencia que encierra el corazón y que disuelve las relaciones sociales, pasa por descubrir el nosotros, por descubrirnos personas. Pero en el camino de descubrir el nosotros hay que pasar por varias etapas, porque hay un primer nosotros que no supera el individualismo. Y es cuando decimos nosotros y los otros, los demás. Cuando en el propio crecimiento en la Iglesia, no digamos nada en la sociedad, aparece una polarización de contrarios. Nosotros y los otros. Pero también a veces en grupos eclesiales, también a veces a la hora de poder vivir nuestra comunión, que si nosotros la comunión católica la entendemos en la belleza de las diversas realidades carismáticas, ministeriales, vocacionales, que el Señor ha ido regalando a su Iglesia, pero siempre hay un riesgo, que un carisma se crea la Iglesia entera, que un nosotros, el nosotros carismático, se crea la Iglesia entera, y como los demás no lo acepten,
pues entonces aparecen que son los otros y hay una tensión. Por eso, en este camino de reparación, estamos llamados a ensanchar el nosotros, a descubrirnos en un nosotros más grande, el nosotros del pueblo que reza juntos, Padre nuestro. El nosotros que celebra el domingo el misterio pascual y bebe de la fuente del costado de Cristo. El nosotros que se asombra de este amor tan grande y quiere entrar en la obediencia. Haced esto, id y anunciad el Evangelio. Esta reparación del yo, del nosotros, y también una reparación de la alienación social, de las estructuras de pecado. Se produce así, que es como comenzaba, y con esto termino, el milagro social, ¿no? Si verdaderamente entramos en este camino de revitalizar en nosotros lo que significa la devoción al corazón de Cristo, lo que leía al principio, fijaros que encuentra todo su sentido. El corazón de Cristo es éxtasis, es salida, es donación, vida vivida como vocación, asamblea de llamados, iglesia en salida, no a dar una vuelta, sino en acción de gracias devolver amor por amor, en acción de gracias anunciar el Evangelio, en acción de gracias peregrinar, sabiendo que hay una promesa que nos sostiene en el camino: reinaré. El reino de Jesucristo ya ha comenzado en su misterio pascual y que llegará a su plenitud en su segunda venida, cuando Jesucristo venga y entonces nos permita contemplar la belleza de su rostro. Fijaros cómo rostro y corazón están emparentados. Teresita de Jesús, que aparece tan citada con la cuestión de la devoción al corazón de Jesús, es una enamorada del rostro de Cristo. Y los hermanos del Oriente, que viven también una pasión por lo que significa el corazón de Cristo, pero sobre todo ponen su foco en el rostro. Y los ejemplos que pone el Papa en el capítulo 2 son ejemplos del rostro: las miradas de Jesús, las palabras de Jesús, la escucha de Jesús. Palabra, rostro y corazón, bueno, se entreven, ¿no? Porque también decimos nosotros muchas veces que el rostro, que la cara es el espejo del alma, ¿no? Que a través de los ojos se descifra o se ve el corazón. A través de los ojos a veces vemos la tristeza del corazón, o a través de los ojos que chispean vemos la alegría del corazón, ¿no? Pues bien, el corazón de Cristo es éxtasis, es salida, es donación, es encuentro. Esto es la Iglesia, hermanos. Este testimonio de hombres y mujeres que, encontrándose con el corazón de Cristo, descubren que su vida es don, es un salto de respuesta al amor de Dios, es un éxtasis, es una salida. Y esta salida, desde el encuentro tenido con Cristo, provoca otros encuentros. Por eso nos volvemos capaces de relacionarnos de un modo nuevo, sano y feliz. La dimensión comunitaria, relacional, y de construir en este mundo el reino de amor y de justicia, rompiendo la alienación social. Dimensión social, institucional. Nuestro corazón, unido al de Cristo, es capaz de este milagro social. Sagrado Corazón de Jesús,